Continuamos con nuestro programa del día de hoy y ya pasamos a nuestro tramo de entrevista, que es el más importante para nosotros. Y hoy lo hacemos con una invitada de lujo que ya les presentamos. Ella es Pilar Estellés, es doctora en Derecho, profesora y directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica de Valencia, vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Bioética y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, así como responsable de la sección de la mujer del Instituto de Derecho Iberoamericano. Ya le damos la bienvenida. Muy buenas, doña Pilar. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí intentando descifrar este tema de bioética que muchas veces se enfrenta tanto a las opiniones. Y para empezar queríamos preguntarle por la práctica de la reproducción asistida, que abarca no solo a los vientres de alquiler, y que está dando por la vía científica la idea de que los hijos son un derecho y no un don. ¿Es posible que por la vía legal también se termine reconociendo este nuevo derecho que se quiere implantar? Bueno, es posible, yo no lo descartaría. Como bien saben, el Parlamento Europeo ha dado luz verde recientemente, en abril de 2024, nada menos que a que el aborto pueda ser reconocido como un derecho humano en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estamos hablando de un derecho humano tan incoherente que suprime vidas humanas, la de los más indefensos y los vulnerables como son los bebés, ¿no? Pero también yo creo que hay que hacer una apelación a que todo lo que es legal no es siempre legítimo. ¿Por qué? Pues porque hay leyes que son lesivas para las personas. Lo ha habido a lo largo de la historia, lo hay actualmente, y posiblemente pues habrá otras en el futuro. Por tanto, bueno, pues nos podemos encontrar con alguna sorpresa, no lo descartemos. Por eso es tan importante la formación también, ¿no? Y entonces venimos hablando de vientres de alquiler, pero para ser más rigurosos podríamos definir qué son. Sí, esta práctica que está entre las técnicas de reproducción asistida tienen esos nombres, ¿verdad? Y se puede denominar como gestación por sustitución, maternidad surrogada, surrogación interina, vientre de alquiler, porque se alquila, pero a mí me gusta denominarlo como maternidad gestante, porque realmente, como dicen los antropólogos, aquí hay la ciencia, los médicos, la medicina también, aquí hay un trasvase. Aunque la gestante no haya aportado su propio óvulo, hay un trasvase de la madre al hijo, de la madre gestante al hijo y del hijo a la madre. Por tanto, aunque solamente se limitara a gestar, estaríamos hablando de maternidad también, de maternidad gestante. ¿En qué consiste exactamente esto? Pues es un acuerdo que puede ser gratuito u oneroso. En la mayoría de los casos tengo que decir que es oneroso y no se paga poca cantidad de dinero, sino mucha cantidad de dinero. Y a través de este acuerdo, que es un contrato, una mujer se compromete a aportar su útero o también su óvulo. Puede incluso aportar el óvulo, entonces es madre al 100%. Bien, ¿y qué pasa con ese contrato? Pues que la mujer se compromete a entregar al niño que nace de esta práctica a los padres de intención, que puede ser una persona solamente, una pareja, casada o no, etcétera. Y estos padres de intención es posible que hayan aportado su gameto, es decir, el esperma de uno de ellos o el óvulo si se trata de una pareja heterosexual. Pero claro, la cuestión es que esto es un contrato sobre la producción, generación, etcétera, de un ser humano. Estamos hablando de esto. Y desde este punto de vista, ¿cuáles son las objeciones éticas que conllevan los vientres de alquiler? Bueno, hay muchas objeciones. En primer lugar, podríamos hablar, si le parece, si existe un derecho o no a la paternidad, maternidad o incluso a abuelidad. Hemos tenido recientes noticias de famosos españoles y de otras lares de este mundo en los que se recurre a esta práctica tanto para ser padre, madre como abuelo, ¿verdad? Entonces, claro, aquí nos deberíamos plantear si existe un derecho a reconocer la juridicidad del deseo, es decir, todo lo que uno desea, ese derecho a ser feliz, a ser padre, a ser madre, eso se tiene que plasmar. Entra dentro, plasmar me refiero a nivel jurídico, entra dentro de lo que se conoce como el libre desarrollo de la personalidad, pues forma parte del derecho a la reproducción.
Pues bueno, hay numerosos organismos, entre ellos tribunales de mucha solvencia, como puede ser el Tribunal Supremo de nuestro país, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Bioética de España, que se han manifestado en contra de esta cuestión. Es decir, que el deseo a formar una familia, el deseo a tener hijos o a ser abuelo no es una necesidad básica del ser humano y, por tanto, no es un derecho propiamente, desde luego no es un derecho humano. Y el derecho a formar una familia, dice nuestro Tribunal Supremo, no es ilimitado, es decir, no incluye la facultad de establecer lazos de filiación por medios que no estén reconocidos por el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno no puede fabricarse un hijo porque le apetece tener un hijo. Sí, pues no puede tenerlo por motivos naturales, etcétera, no puede recurrir a estos vientres de alquiler. También lo establece, así como decía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Bioética de España, que al hilo de esta cuestión de la maternidad subrogada, en 2017 ya emitió un informe en el que decía que el deseo de una persona de tener un hijo es muy noble, es comprensible, es muy humano, que no estamos hablando de algo rarísimo, monstruoso, ¿no? Estamos hablando de algo que puede ser muy bonito, ¿verdad? Pero que no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas, que aquí sí que se vulneran. Pues si le parece, le cuento unos cuantos derechos que se vulneran en relación con estas prácticas, ¿verdad? Sí. Pues bien, estamos diciendo que se está fabricando un hijo para satisfacer el deseo de ser padre o madre o abuelo, que se está pagando por ello en la mayoría de los casos y que esto da lugar a la vulneración tanto de lo que es la dignidad como de los derechos humanos de las madres gestantes y de los hijos gestados. Cuando hablo de dignidad estoy hablando de la consideración de una persona en su valor intrínseco, es decir, somos como seres humanos, tenemos un valor incalculable, no en la medida en que podemos satisfacer los deseos o las necesidades de terceros. Cuando uno deja de ser útil, no por eso pierde su dignidad, pero si se le califica como de inútil, se le está tratando de manera indigna, por ejemplo, ¿verdad? Bien, esto pasa en el contrato de maternidad gestante o maternidad subrogada, como queramos denominar. ¿Por qué? Pues porque respecto a la mujer, en primer lugar, lo que se hace es que se la oferta como un producto comercial para la reproducción. Estoy hablando de un producto comercial. Es un útero que puede dar lugar a buenos hijos, que normalmente no tiene abortos, etcétera. Y por esto, estas empresas que se dedican a estas cuestiones, pues ofrecen mediante publicidad a las gestantes con sus características fenotípicas, como si fueran productos a la venta. No sé, se vendiera, pues no sé, un bote de tomate, cualquier otra cosa, ¿no? Y pues que si son rubias, que si son de tal tez, de que si sus hijos salen muy sanos, nacen muy sanos, etcétera, que esto es tremendo, ¿eh? Pero además es que hay una explotación del estado de necesidad de estas mujeres. Estamos hablando de mujeres que en muchísimos de los casos, en los países en los que esta práctica se lleva a cabo, pues son mujeres en situación de pobreza. En algunos casos son unas niñas que bueno, pues ya pueden gestar, y estas mujeres se las lleva en muchas ocasiones a lo que se conoce por granjas de mujeres. Esto se denunció hace unos años y algunas granjas han desaparecido, pero hay países en los que las mujeres estaban encadenadas a las camas para poder gestar, y una vez gestaban se las abandonaban a su suerte sin medicación y demás, y podrían morir de infecciones pues de este abandono total. Por eso estamos hablando de que no solamente se explota el estado de necesidad de estas mujeres que necesitan estos ingresos para poder sobrevivir ellas y sus familias, sino que además hay una explotación sexual y reproductiva de la mujer. Esto no es nuevo. Mujer ha sido explotada sexualmente a lo largo de la historia, ¿no? Seguimos teniendo situaciones de trata de mujeres, y esta práctica nos aparta mucho de eso. Por tanto, hay que hacer una reflexión profunda, ¿no? De si el deseo vale más que los daños que se están causando en esta cuestión. Y luego a la mujer también se la reduce al papel de mera incubadora humana, como si fuera solamente una parte de su cuerpo
la que se contrata y no todo su cuerpo, cuando la madre es entera y verdadera, por así decirlo, ¿no? El proceso de gestación es integral, no solamente es una partecita suya, como si fuera un dedo que se amputa, sino que su útero es ella misma también, con lo cual la renuncia toda ella a esa incubadora de niño. Y luego, en ese contrato que se firma con la gestante, con la agencia, pues hay una situación clarísima de inferioridad, porque los que pagan imponen las condiciones tanto de alimentación, todo lo que puede y no puede comer o beber, los paseos que tiene que dar al día, si se va a llevar a cabo el parto por cesárea y no parto natural, para que el niño sufra menos, etcétera. Es decir, que al final estamos hablando de que es una persona que, está siendo controlada por aquellos que son los padres de intención, que son los que pagan en este contrato de maternidad subrogada. Y algo también muy importante, porque carece del derecho de reflexión que tienen todas las madres cuando quieren dar a sus hijos en adopción. Es un derecho contemplado en la legislación en general y también en la española, y según el contrato de gestación subrogada están obligadas a entregar al bebé, quieran o no, con lo cual ese periodo de reflexión para ver si una, después del parto, está segura o no de que quiere de verdad entregar al hijo, que en un principio, mientras no se sabe si quería hacer, aquí no se le permite. Y eso también brinda sus derechos. Y luego, pues respecto del niño, como verán no le digo poco, respecto del niño que se gesta, pues también hay un atentado clarísimo a su dignidad como persona, es un ser humano, y se le trata como una mercancía por la que se paga. Se está comprando un niño, se está cosificando como si fuera una cosa, es objeto de un contrato. El objeto de un contrato puede ser una barra de pan o una botella de agua, pero un niño no forma parte del patrimonio ni de la madre gestante ni de los que contratan para ser padres. Y luego además esto da lugar a lo que se conoce como tráfico de niños. Hay un protocolo de la Convención de los Derechos del Niño y de la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas que advierte sobre esta práctica y que califica como venta de niños todo acto de transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona, en este caso la madre que gesta, o grupo de personas que pueden ser las agencias, a otros a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución. Porque a veces se dice, no, es que no hay un pago efectivo. Sí, pero le pagamos los gastos de esto, de aquello, de donde allá, etcétera. Hay otra retribución. Por tanto, el concepto es muy amplio. Y se puede hablar de que esta práctica da lugar a, como le digo, el tráfico de niños. Bien, además, en España, pues pese a que hay artículos del Código Penal que están regulando esta cuestión también, pues hay una ausencia de sanciones efectivas, porque los tribunales alegan que se tiene que producir el nacimiento de un niño en España y esa práctica en España para que pueda aplicarse el Código Penal y no cuando sucede en países extranjeros. Pero claro, estamos hablando de que estamos transaccionando con un hijo que no forma parte del patrimonio ni de la gestante ni de los padres de intención. Por tanto, como no puede ser considerado propiedad, nadie puede ser considerado como propiedad de otro ser humano. Se acabó la esclavitud. Está prescrita por la Declaración de Derechos Humanos, aunque ya sabemos que hay partes del mundo donde todavía sigue habiendo supuestos de esclavitud, ¿no? Pero en esta práctica en concreto pues debemos de poner el acento en esta cuestión. Y en otra cuestión, porque el ejercicio de la paternidad o de la maternidad es una responsabilidad del padre y de la madre, no la materialización de una propiedad sobre el hijo. Recuerdo una ministra que decía que los hijos no son propiedad de los padres. En este sentido, creo que sí es aplicable. No en el que lo decía en aquel momento aquella ministra, pero sí en este. Es decir, no es una propiedad sobre la que se pueda negociar y contratar, ¿verdad? Correcto. También hay un atentado directo al interés superior del niño, tanto a su salud física y psíquica, como ser criado por sus verdaderos progenitores, sobre todo cuando la madre gestante pone su óvulo, a conocer sus verdaderos orígenes genéticos y biológicos, como cualquier otro hijo adoptivo, a que no sean supuestos de filiación en cascada, es decir, cuando hablamos de gestación altruista, a que la madre no sea también la abuela, o a que la madre no sea también la tía, porque entonces el niño pues tiene un poco de problema luego para saber quién es su madre, su abuela, su tía, etcétera. Y luego también, si quiere, podemos hablar de supuestos de desamparo
en los que queda el niño cuando ya no se les desea, es decir, se realiza ese contrato por el que se paga una importante cantidad de dinero, pero en un momento dado ya no interesa porque los padres de intención han roto su relación, se han quedado en paro, o su empresa está en crisis, porque el niño que se está gestando está enfermo, tiene alguna malformación, porque han prosperado 2 o más embriones y solo se quiere un hijo, y en estos casos pues pretenden que la madre que gesta aborte uno de los niños, es decir, queremos fabricar a nuestro hijo porque queremos ser padres, pero ahora ya no queremos serlo y por tanto queremos que se aborte este hijo. En España hemos dado un salto al vacío porque la tasa de natalidad ha bajado muchísimo. Estamos por debajo de la tasa de reposición, pero muy lejos de la tasa de reposición. ¿Eso qué quiere decir? Que nacen menos niños, que personas fallecen y que cada vez la población española es más anciana y menos joven. Entonces, en una sociedad en la que no se quieren tener hijos, en que ya los jóvenes no quieren tener hijos, los jóvenes y ya no tan jóvenes, estoy hablando de gente hasta prácticamente los 40 años que no quiere tener hijos, esto no es un grave problema, es que la maternidad subrogada, es decir, que no está la gente en las puertas de las clínicas demandando ser padre o madre. Esto es una pequeña muestra de un sector bastante limitado, minoritario, que demanda esta práctica, pues porque quieren tener hijos biológicos en la medida que los tengan, porque no siempre pueden tener hijos biológicos con esta práctica, pero por lo menos se conforman con que uno de ellos pueda ser padre-madre biológico de este niño. Por tanto, digamos que no es algo que sea una necesidad social, no es se le da mucha publicidad, pero realmente no es una necesidad social. Lo que hay es una grave desinformación, creo, respecto de que esta práctica, porque se actúa con buena fe, con buena intención, la gente piensa que es algo bueno, pero claro, hay que conocer que esta práctica es muy lesiva para los intereses tanto de la mujer gestante como del hijo. Eso hay que dejarlo, yo creo que va a estar bastante claro. Uh-huh. Recientemente justamente se ha dado una nueva sentencia del Tribunal Supremo en torno a los vientres de alquiler. Hemos dado alguna introducción ya en la primera parte de nuestro programa, pero queremos preguntarle a usted como experta, ¿qué originó esta sentencia y qué implica para España? Bien, sí, esta sentencia es muy reciente, ciertamente, es de 4 de diciembre de 2024, hace poco tiempo. Hay una línea del Tribunal Supremo en este sentido. Hubo otra muy interesante que fue de 31 de marzo de 2022 y pues una trae causa de la otra, pero en aquella otra en la que el Tribunal Supremo sí que declaró de manera muy clara y contundente toda la lesión que provocaba esta práctica a los derechos humanos de la madre y del hijo, digamos que no dio el paso adelante que ha dado ahora. Y ahora este paso es muy interesante porque el Tribunal Supremo entiende que ya lo entendía esto, pero decía que el contrato de gestación es contrario al orden público español y que la determinación de quién es hijo de, es decir, quién es hijo de, o padre o madre de, se tiene que realizar conforme a la ley y no a las decisiones particulares de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros no podemos decidir que como tenemos 3 hijos y nos sobra uno, le regalamos otro al vecino que quiere tener un hijo. Esto lo tiene que determinar la ley, quién es hijo o padre de una persona, ¿verdad? Bien, en ese caso, la filiación del hijo gestado por encargo no puede quedar determinada por un contrato de maternidad subrogada. En España es nulo de pleno derecho. Es contrario a la legalidad española y, como decía, a los derechos humanos de la madre y del hijo gestado. Y añade algo, como les decía, muy importante, que no es admisible este contrato y, por tanto, la determinación de la filiación de ese hijo, aunque un tribunal de un país extranjero valide este contrato. ¿Esto qué significa? Pues significa que deja sin efecto unas instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, una de febrero del año 19 y otra del 5 de octubre de 2010, en la que el Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros, que depende del Ministerio de Justicia, estaban enfrentadísimos y siempre estas instrucciones, como digo, han ido en contra de la interpretación tanto doctrinal como jurisprudencial del Tribunal Supremo del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Pues ahora, digamos que lo deja sin efecto. Ya no podrán reconocerse la filiación de estos hijos
nacidos en el extranjero, en países en que se admite la maternidad subrogada, aunque haya un tribunal que valide ese contrato. A mí esto me parece demoledor para esta práctica. Ahora veremos qué pasa, cómo responde la Dirección General. Pero creo que es un paso en positivo para la protección de la madre y el hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no se va a poder reconocer automáticamente esta filiación en favor de los padres de intención, y la madre gestante pues será, en principio, la que gestó al niño, y el padre sí que es posible que, si pone sus sometos, pues pueda reconocerse la filiación, tendrá que reclamar la paternidad conforme establece este artículo 10 en su apartado tercero, y el que no, o la que no, sus sometos, pues entiende el Tribunal Supremo que debería de acudir a la vía de adopción. Que un hijo subrogado permanezca con los compradores que presumiblemente se van a convertir en adoptivos, ¿cree que es una buena solución? Bueno, esta solución es la que propone el Tribunal Supremo cuando existe una convivencia en el núcleo familiar, es decir, cuando el niño ya está un tiempo con estos padres de intención. A mí realmente no me parece una solución muy adecuada. ¿Por qué? Pues porque los padres adoptivos son unos padres que también quieren ser padres, pero estos padres adoptivos cumplen con la legalidad y acuden a la adopción y se someten a unos rigurosos intervenciones administrativas, de entrevistas, etcétera, para obtener lo que se conoce como certificado de idoneidad, que es un requisito previo del procedimiento de adopción. Si no hacemos esto mismo con estos padres de intención que han acudido a otros países alterando y burlando el ordenamiento jurídico español y el orden público español, entonces estamos dándoles un trato de favor del que no gozan los padres adoptivos, y yo creo que es una medida que no es muy justa, sinceramente. ¿Y qué alternativa propondría en estos casos? Bueno, pues estos niños, como otros niños dados en adopción, deberían de seguir el procedimiento habitual y entregarse a unos padres que verdaderamente cumplan la legalidad vigente y que se integren, porque es el derecho del niño a integrarse en una familia adecuada, no el derecho a adoptar un hijo, ¿eh? Por tanto, esos niños deberían de entrar en un proceso de adopción normal como cualquier otro. Uh-huh. Hay algo que quienes defendemos la dignidad de todas las personas, de las mujeres gestantes, de los niños, podamos hacer o debamos hacer en este sentido? Pues sí, por supuesto. Deberíamos de informarnos muy bien, eso en primer lugar, porque solamente cuando estás bien informado puedes formarte una opinión crítica y reflexionar sobre esta cuestión. Debemos de saber que la felicidad es algo humano. Ese deseo de felicidad, ese deseo de perpetuar la especie es algo absolutamente humano. Pero también es verdad que el deseo, la felicidad ni es permanente ni es absoluta, y quizá convenga reflexionar sobre si vale la pena lesionar los derechos de estas mujeres y de estos niños para satisfacer un deseo que es efímero, que puede cambiar, además, porque los deseos también cambian. Cierto. Así, con ese mensaje final, entonces, y con todo lo que usted nos ha iluminado en la entrevista, nos quedamos para seguir reflexionando. Le agradecemos muchísimo por su participación, por su conocimiento, y bueno, la animamos a que continúe también con esa labor de formación que es tan importante. Muchísimas gracias, doña Pilar. Muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que hacen también. Pues ahí continuamos, aquí tienen su espacio y hasta la próxima. Muy bien, adiós, buenos días.